Hola a todos. Parece que no vamos a tener que hacer esto por muchísimo más tiempo. Parece, si Dios quiere, que podremos volver a vernos de alguna forma. Puede que saludándonos como japoneses y sin saber si nos estamos sonriendo detrás de las mascarillas. Pero de alguna forma queremos ir adaptando la iglesia a estas nuevas circunstancias y tenemos muchísimas ganas de vernos unos a otros y de poder estar juntos. Orad por nosotros, no queremos ser ni los más atrevidos, ni tampoco los más temerosos, así que tenemos que tomar decisiones las próximas semanas y oramos a Dios que esto sea una realidad. Me gustaría felicitar también a todas las madres, a las mías y a las de todas, a las tías, a las abuelas y a todas aquellas que nos han cuidado y nos han querido tanto. Así que voy a empezar acordándome de mi madre un poco. Mi madre siempre ha tenido un don para acoger gente en casa, así que en una de estas tuve que dormir en el salón, me despierto por la mañana y veo todos los muebles movidos, no estaban en sus sitios. Y le pregunto a mis padres qué es lo que había pasado y se parten de la risa y me cuentan que la noche anterior habían venido una cantidad de personas. La vecina de abajo se había dejado la llave por dentro y la puerta es de seguridad y los cerrajeros no pudieron abrirla de ninguna forma, así que llamaron a los bomberos. Los bomberos movieron todos los muebles debajo de un ventanal, se descolgaron desde mi piso porque la grúa no llegaba hasta el sexto piso de abajo, no llegaba hasta el sexto, y se metieron por la ventana y pudieron abrir la puerta. Por lo tanto estaba toda mi familia, estaban los bomberos, estaban la mitad del edificio mirando y yo no me enteré de absolutamente nada. Era joven, siempre estaba con mucha actividad, así que realmente es posible, como hemos leído en el texto, que en medio de una crisis tremenda uno no se entere de nada. ¿Qué hay más humano que estar totalmente fatigado? Así que este texto nos habla de un Jesús tan cansado, estaba predicando de un sitio a otro, se pasaba noches orando, así que está tan agotado que pide que lo lleven al otro lado. Así que una flotilla de barcas obedecen a Jesús y van hacia el otro lado. Y Jesús se queda completamente dormido en la popa, en un cojín. ¿Qué hay más humano que una fatiga intensa? En este texto se nos presenta de forma preciosa las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina. Así que vamos a comentar un poco este texto. El mar de Galilea es un mar situado, es realmente un lago, situado a 212 metros bajo el nivel del mar. Es el lago de agua dulce más profundo que hay en la Tierra, a nivel más bajo que hay en la Tierra. Tiene aproximadamente 263 kilómetros cuadrados, más del doble que la ciudad de Barcelona. Y alrededor de 2/3 de su extensión está rodeado de montañas. Por lo tanto, se forman, tanto en invierno como en primavera, situaciones de tormentas, podríamos decir, tormentas perfectas. El aire caliente, al estar bajo el nivel del mar, se mezcla con el aire frío que viene de las montañas y se montan tremendas tormentas. Y Jesús está en esta barca. El verbo que nos utiliza el texto no dice remar, sino navegar. O sea, la barca era lo suficientemente grande para tener mástil y vela, y lo suficientemente grande para que Jesús esté durmiendo con otros hombres en la barca. Así que no estamos hablando de una pequeña barquita inflable, ¿no? Estamos hablando de una señora barca rodeado con timón, etcétera, pero de repente se viene un viento huracanado y dice el mar literalmente estaba embistiendo contra la barca hasta el punto de abnegarse. Tal es la tormenta que curtidos pescadores, hasta 7 se nos nombra en los evangelios, ven como única salida despertar a un carpintero de secano. Jesús duerme. A ver, la mayoría de veces nos da ganas de darle 2 azotes a los discípulos. A veces pedían fuego que viniera del cielo para destruir
una ciudad, o se están peleando por saber quién va a dominar unos a otros. Otras veces corrigen a Jesús y le dicen que cómo va a ir a morir. Y algunas veces incluso lo tratan de tonto, porque preguntas quién te toca, si la multitud te está aplastando. Pero en esta ocasión, ¿qué otras cosas podrían hacer? Me siento identificado con ellos. Si un grupo de pescadores curtidos en un mar difícil se ven a punto de morir, ¿no te molestaría también que Jesús estuviese durmiendo? Y encima fue Él el que te pidió que fueses a navegar. Yo, en cierta forma, me siento identificado con ellos. ¿Nunca has sentido que te estás ahogando y Dios parece estar durmiendo? Al que le ha tocado en esta crisis la salud de un familiar o la suya misma o su futuro económico y ha tenido que ir a pedir de comer, aprovecho para encomiar la labor de los voluntarios del USAID que van ahora lunes, martes, miércoles y jueves a ayudar a otros. Si has tenido que pedir comida te habrás preguntado, ¿está durmiendo Dios? ¿No se da cuenta de lo que me está pasando? Y no solo está durmiendo, sino que de repente se levanta y les echa una buena. ¿Por qué os acobardáis? ¿Por qué no tenéis fe? Bueno, han tenido la suficiente fe para pedirle ayuda, ¿no? ¿Qué está pasando entonces en esta ocasión? ¿Por qué les echa tal bronca? Y no puede ser que simplemente Jesús tenga un mal despertar. Antes de intentar desvelar el problema que había de fondo, me gustaría ver la otra cara de Jesús. Hemos visto como la fatiga era un símbolo, una forma de explicarnos que Jesús realmente era humano. Pero la otra parte es totalmente divina. Para un judío no había nada más divino que tener poder sobre las aguas. Se levanta Jesús y sin invocar al Padre, sin orar, dice repentinamente al viento y al mar, ¡shh! Enmudece, cállate. Y el tiempo en hebreo es imperfecto, es decir, le dice cállate y mantente callado, mantente sosegado. Y de repente billones de newton de fuerza marina y de nudos de viento y de terajulios de electricidad suman exactamente cero. Se calma todo totalmente. No es que quedase el viento, dejara de soplar, es que de repente todo se queda en una calma, diríamos una calma chicha, ¿no? Si has visto cualquier tormenta, después de un gran viento o una gran tormenta, el mar sigue embravecido y la marejada sigue de fondo y chocando las olas contra la costa después de horas, días y a veces incluso hasta semanas. Pero Jesús, en una sola palabra, le dice al mar, calla, al viento calla, y al mar, sosiégate, enmudece, e inmediatamente le obedece. Para nosotros esto ya sería un símbolo total de divinidad, este control sobre la naturaleza. Cuando Jesús hacía algo, el control era total. Cuando curaba a la suegra de Pedro, inmediatamente le servía, no tenía una convalescencia posterior después de estar curada. Dios manda al viento parar y al mar sosegarse y es inmediato. Y para un judío esto sería la señal más importante, una de las señales más importantes de que algo increíble estaba pasando. Para los judíos el mar, el agua, las aguas eran fuente del caos, de la maldad y del juicio de Dios. Por eso simbólicamente los nuevos cielos y la nueva tierra ya no habrá más mar, porque Dios habrá destruido el caos y la maldad. En su mente, la malvada humanidad en los principios había sido destruida por un diluvio. Los esclavistas de Egipto habían sido destruidos con el Mar Rojo. Y si estudias Daniel 7,
La maldad atacará al pueblo de Dios saliendo del mar. Las bestias saldrán del mar. Así que solo Dios tiene dominio final sobre el mar. Salmo 65:7. Dios es el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Salmo 89:9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Está hablando de que el Creador es el único que puede dominar esa fuerza increíble que es el mar. Se levanta el verbo de Dios y con dos simples verbos, enmudece, calla, como si fueran dos niños malcriados. Reprende lo indomable. La creación le escucha. Solo el Creador puede controlar la creación. Y esto estaba también en los escritos judíos previos a Jesús. Asumían que solo Dios tenía dominio sobre el mar. Lo podemos ver en los escritos intertestamentales, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que de repente estaban asustados por una tormenta, pero al verse delante de algo divino, el texto dice, temieron literalmente con megatemor. Cuando en griego o en hebreo te reiteran un sentimiento con 3 palabras, es equivalente a que los discípulos literalmente mejor no lo digo. El temor increíble a este alien sobrenatural que tenían dentro de la barca, de repente se hizo mayor que el temor a lo que estaba fuera de la barca. Le pasó lo mismo a Manoa, el padre de Sansón, al ver una manifestación de Dios. Se llenó de temor. A Isaías, a Ezequiel, a Daniel y a Juan al ver la revelación de Dios. No es de extrañar que se preguntaran, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. En contra de toda su intuición de ver a un hombre de carne y hueso delante de ellos, están convencidos de que están viendo algo divino. Así que, ¿qué podemos aprender de esta historia? Yo saco 5 aprendizajes, seguro que hay muchos más. El primero de todos, Dios permite los tsunamis, las pandemias y los desastres para que lleguemos a saber quién es Dios. Esta terrible tormenta, si nos damos cuenta, lleva a los discípulos un pasito más cerca a saber que Dios era divino, un pasito más cerca a adorar a Dios. Como humanidad hemos llegado a creer que podemos dominar la naturaleza, hasta que un terremoto, un tsunami, un virus nos lleva a darnos cuenta de nuestra fragilidad y nos lleva mucho a mirar al cielo. Ya he conocido 3 personas relacionadas con la iglesia que han decidido recibir a Dios. No despreciemos nunca la utilidad de una crisis que Dios permite. 2. Sin Dios, la naturaleza nos mata. Sin Jesús, los discípulos hubieran muerto en ese momento. Si te das cuenta, los fenómenos ambientales y físicos en sí no son malos. La tectónica de placas produce terremotos. Pero si no hubiese tectónica de placas, no se regularía la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Por lo tanto, no tendríamos la temperatura que tenemos ahora, ni habrían plantas vivas que se alimentan de dióxido de carbono y por lo tanto no existiríamos nosotros. Si no hubiera virus, no se comerían al inmenso número de bacterias, entonces nosotros no existiríamos. Es decir, los procesos naturales nos destruyen porque nos hemos revelado a la guía divina. Piensa en el Edén. Era un sitio protegido, un lugar protegido porque tenían la relación directa con Dios. Si te das cuenta, tenían que venir al árbol de la vida para seguir viviendo. Es decir, lo que nos dice es que fuera de la presencia de Dios estamos a nuestra merced. Y esto quiere decir muerte. Fíjate que si Dios no dejara este mundo bajo el poder de la naturaleza, que a veces es destructivo,
nos estaría negando la posibilidad de darnos cuenta de que solo con Dios podemos tener una vida eterna segura. Sin Dios estamos a la merced de un cuerpo que se está muriendo y una naturaleza que al final nos termina aniquilando. Solo con Dios tenemos esperanza eterna. Solo con Dios tenemos esperanza de que lo rehará todo y volverá a hacerlo todo y podremos vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde todas las cosas que pasen para nuestro bien. 3. Hasta que no cumples el plan de Dios, no hay manera de matarte. No el pan, sino el plan. Hasta que no cumples el plan de Dios, no hay manera de matarte. Muchas veces me he predicado a mí mismo que en medio de la dificultad, aunque tenga la sensación de que Dios está durmiendo, es solo una sensación. Porque si estoy con Jesús, no hay tormenta que me pueda hundir, no hay problema o dificultad que me puedan ahogar. Así que da igual la presión y que tenga el agua al cuello, que tenga la enfermedad hasta los huesos, pero con Jesús al final no habrá forma de que me hunda. Pero después sigue leyendo la Biblia y obviamente esto no es cierto. Pablo naufraga, matan a Esteban, crucifican a Pedro y van muriendo discípulo tras discípulo. Es decir, que Dios no promete una salida continua en las cosas que nos pasan en esta tierra. En realidad, si no, ¿cómo podríamos ir al cielo? De alguna forma tenemos que cruzar este charco hacia la verdadera vida. Pero una cosa sí es verdad, y que dice esta historia, que hasta que no cumplamos nuestra misión aquí en la tierra, somos intocables, somos indestructibles. No estamos a la merced realmente del terremoto, ni de la tormenta, ni la enfermedad, ni el virus. Estamos aquí hasta que Dios lo diga y hasta que hagamos el plan que tiene planificado antes de la fundación del mundo, antes de que hiciese tierra, vientos y mares. Y si nuestra muerte al final sirve de algo, gloria a Dios. Y si nuestra vida sirve de algo, gloria a Dios. Y con nuestra vida podemos hablar de esta esperanza que tenemos. Y con nuestra muerte esperamos que le hable a muchas de esta esperanza que tenemos. Así que con Cristo estamos seguros. Y con Cristo estamos a salvo de vivir una eternidad siempre con Dios. 4. La actitud de los discípulos revela su falta de fe. Vamos a ver lo que realmente estaba pasando, porque a mí no me había sido totalmente obvio. Hasta el miércoles pasado que estaba estudiando este texto no me di cuenta de estas cosas. Pero piensa en la situación real en el bote. Míralo desde el lado de Jesús, no desde el lado de los discípulos. Hay una gran tormenta. Jesús está tan fatigado que su subconsciente no es capaz de diferenciar el movimiento de unas grandes olas y de un gran viento, de una travesía difícil, a que está a punto de ahogarse. Y los discípulos saben que Jesús es matable, que puede morir. Y en esta situación, imagínate que alguien está durmiendo en un bote. Y hasta que no se ven con el agua en el cuello, no lo despierta. Si tú estás en un bote y la cosa se pone fea en el mar, si has navegado alguna vez y alguien está cansado, mareado o durmiendo, se pone la cosa difícil, lo primero que hace es despertar a esa persona. Oye, despierta, agárrate que puedes ser barrido por una ola, o cógete a algo por si nos hundimos te ayude a flotar. Pero los discípulos no piensan en Jesús para nada, ni por un momento, hasta que no se ven que ellos no se pueden salvar a sí mismos, no se preocupan de Jesús y lo despiertan. No parece importarles demasiado la seguridad de Jesús. Y si te das cuenta, esto es confirmado porque en la gran tormenta que Jesús tuvo en el huerto de Getsemaní, en la que su vida estaba en juego, Jesús les pide que no se duerman y oren, pero ellos parecen no importarles demasiado y se quedan dormidos. No es de extrañar que le llame literalmente cobarde,
Pero no le dice solo cobarde, sino ¿por qué no tenéis fe? No le dice poca fe, sino no tenéis nada de fe. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Creo que a estas alturas los discípulos tendrían ya una creencia, una intuición de que Jesús podía ser intocable, pero ellos no. Y le dicen, no te preocupas por nosotros, tú podrás a lo mejor salvarte de alguna forma, pero ¿y nosotros qué? En el fondo intuyen que Jesús podría hacer algo. Pero su falta de fe está relacionada con que no se había dado cuenta de que una vez que eres discípulo real de Jesús, tu destino está totalmente ligado a Jesús. Así que si pensaban que Jesús se salvaría de alguna forma, tenían que estar convencidos de que ellos también. Y ellos habían hecho sus discípulos, por lo tanto su destino estaba totalmente ligado al destino de Jesús. Y esto es realmente la salvación. Mira lo que dice Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando nos hacemos discípulos de Jesús, nos unimos a Él y su destino. Lo que le pasa a Él, nos pasa a nosotros. Aceptamos su representación para todo. Él muere, nosotros morimos. Él resucita, nosotros resucitamos. Él se sienta a la diestra de Dios, nosotros estamos sentados con Él. Esto es la salvación. ¿Puede matar ahora una guerra a Jesús? No. ¿Puede enfermar ahora un virus a Jesús? No. Nosotros somos un alma con cuerpo. Y nuestra alma está ahora pegada con la sangre de Cristo a Dios. Y Dios es inmortal. Por lo tanto, nosotros también lo somos. Esta es la idea que mantuvo a la Iglesia. Cuando la Iglesia en la gran plaga de Justiniano en el siglo V no huyó a las montañas como el resto que pudo huir, sino que cuidó a sus enfermos y se quedó para ayudar a sus vecinos paganos, sabían que su alma estaba ligada con Cristo y por lo tanto que eran realmente inmortales. La verdadera fe es la que mira a Cristo en medio de las circunstancias y no se acobarda con nada, porque sabe que su existencia está en el plano eterno y sabe que con Dios somos realmente inmortales. Y si vivimos es un testimonio de nuestra esperanza y si morimos nos vamos a la gloria y nuestra muerte será un testimonio de nuestra esperanza, como dije algo. Si nuestras almas son inmortales, ¿qué podemos temer? ¿Qué podemos temer en esta tierra? Vamos a vivir con esta esperanza, con este gozo de saber que con Dios viviremos para siempre. Vamos a vivir realmente con el conocimiento de que todo lo que puede pasar en esta tierra son minucias en comparación con la gloria venidera. 5. Mi última enseñanza. Jesús realmente tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo le sonaría a Jesús la recriminación de los discípulos? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿A qué te suena esta historia de la tempestad de Jesús? ¿No te suena realmente a Jonás? Los elementos son muy similares. Una gran tormenta donde sopla el viento y se embravece el mar, tan grande que pensaban que la nave se iba a hundir. Un hombre durmiendo sin notar la tormenta, un hombre que dando su vida podría calmar la tormenta y salvar a los demás, y unos hombres que ante tal acción sintieron un gran temor al ver el poder de Dios. Jesús es el verdadero Jonás que dio su vida en la cruz y pasó la gran tormenta de la muerte para que nosotros no perezcamos. Jesús es el verdadero Jonás, que es tragado por la gran bestia del mal, que es la muerte, para que nosotros tengamos vida y una vida eterna. Atrévete hoy
a morir, a mirar. Atrévete hoy a mirar a la cruz y decirle a Dios que no le importamos. Déjame terminar con estas palabras como conclusión. Están tituladas ¿Cuándo nos ha fallado Dios? Escucha con atención. ¿Cuándo nos ha fallado Dios? Cuando su conocimiento ilimitado y su poder infinito se han acortado. Cuando nos ha dejado de brazos cruzados y nuestro tiempo ha malgastado. ¿Cuándo nos ha fallado Dios? Cuando su amor a toda luz desmedido ha dejado de preocuparse por nosotros y no nos ha dejado en el suelo tendido, sino con su mano nos ha sostenido. ¿Cuándo nos ha fallado Dios? Que a pesar de nuestra guerra y nuestro empeño en destrozar la tierra, nos ha guardado en el desastre y ha hecho florecer su iglesia como nunca antes. ¿Cuándo nos ha fallado Dios? Que en medio de un tsunami en Galilea paró con 2 palabras la tormenta y como 2 aviones atravesando las Torres Gemelas, dejó que le clavaran la lanza en su costado para demostrarnos que nunca nos ha fallado. ¿Cuándo nos ha fallado Dios? Oremos. Dios del cielo y de la tierra, gracias porque tú jamás nos has fallado ni jamás nos fallarás. Gracias, Señor, porque en ti tenemos una esperanza eterna, Señor, porque en ti todos estos problemas que podemos pasar son minucias, Señor, son tremendamente intensos. Y tú más que nadie experimentaste la intensidad de la maldad, pero más que nadie hiciste para salvarnos, para pasar la gran tormenta, para que nosotros nunca la pasemos y vayamos directamente hacia la calma eterna de estar contigo por toda la eternidad. Te bendecimos por ello y te damos gracias, que podemos pronto disfrutar unos de otros. Y te pedimos que podamos hacerlo, pero que no lo hagamos para volver exactamente igual que antes, sino para volver con nuestras almas más fuertes, con nuestra presencia, con más semejanza a ti, con nuestras personas más parecidas a Cristo. Señor, ayúdanos a hacer del tiempo que nos has dado en esta tierra, a cumplir tu misión y a hacer todo lo que nos has mandado, sabiendo que tú nos tienes aquí para algo. Te bendecimos por ello. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Patricia, te damos paso.